Desde que apareció por primera vez en 1938, Superman no es solo el primer superhéroe, es el molde, es el símbolo, la idea fundacional de lo que significa tener poder y usarlo para hacer el bien, un alienígena con el corazón de un granjero, un dios que decide actuar como un hombre. Su capa no es un accesorio, es un estandarte. Pero, ¿cómo adaptás a un personaje tan puro, tan recto, tan noble, sin que parezca anticuado o incluso aburrido? Esa ha sido la gran lucha de todas las versiones de Superman desde Christopher Reeve, capturar su esencia sin perder relevancia, sin sonar a sermón o a cliché. James Gunn lo intenta, y aunque no es perfecto, consigue algo que no se veía desde hace décadas, una película que entiende lo que Superman representa para el mundo, para los cómics y para el cine de superhéroes. Eso sí, no esperen oscuridad ni épica trágica al estilo de Zack Snyder. Este Superman está más cerca del optimismo clásico que de la melancolía de un dios entre hombres, y eso no le va a gustar a todos. Llevo bastante tiempo queriendo ver esta película. Soy fan de DC Comics. Soy fan de los cómics de DC. No me gustan todas las películas de DC. No me gusta todo lo que hizo Zack Snyder con DC. Mi personaje favorito es Batman, no sé si se nota. Y me gusta mucho Superman. De hecho, escribí un guión fanfiction como ejercicio para un largometraje de Superman. Y esperaba mucho, tenía expectativas. Intenté bajarlas con los meses. Corta y directa, la película me gustó. Por momentos me gustó bastante. Por otros momentos me gustó menos. Definitivamente no me enamoró, no la amé. Esperaba amarla, pero no pasó. Aún así, hay mucho para hablar, mucho. Voy a intentar arrancar sin spoilers y en el momento en que sienta que estoy entrando en territorio spoilers, les voy a avisar. Superman es un personaje complicado, es un personaje que después de más de 80 años, los fans y la gente casual, todos tienen expectativas y perspectivas distintas sobre él y esperan cosas distintas. Así que la tarea de James Gunn siempre fue titánica. No solamente no quiso contarnos el origen secreto, bueno, no más secreto, pero el origen de Superman, que ya conocemos de sobra, gracias por eso, sino que su tarea también fue contarnos el origen de un nuevo universo cinematográfico, que descansa sobre esta base. Y todo eso intentó meterlo en los primeros 30-40 minutos, o sea, el primer acto. Y el primer acto es una de las dos cosas que más me molestaron de la película, narrativamente hablando. De hecho, empezamos con un texto introductorio que nos dice que hace 3 siglos que se conocen a los metahumanos, hace 3 décadas llegó Superman, hace 3 años apareció como Superman, hace 3 meses empezó a salir con Lois, hace 3 semanas interfirió en una guerra entre 2 países inventados, porque este universo, este mundo, este planeta Tierra es el planeta Tierra no solamente de un cómic, sino de DC Comics. En DC, a diferencia de Marvel, los países y las ciudades en general son inventados. Rara vez un superhéroe o un equipo de superhéroes pelean en Nueva York, o en Los Ángeles, o en Chicago. No, tenemos a Metrópolis, a Ciudad Gótica, Gotham City, Central City, Coast City, Keystone, Bloodhaven, ¿qué más? Star City, ya lo dije. Y tenemos países inventados. Eso Marvel a veces también lo hace. Y por eso, en esta película, arrancamos con este texto introductorio diciéndonos rapidito cosas que ya sabíamos. Por ejemplo, el origen de Superman. Sí, Krypton explotó, genial. Sí, llegó a la Tierra como un bebé, se crió acá en Kansas. Smallville es otro lugar inventado. Lo adoptaron los Kent, que me alegra muchísimo que estén vivos en esta película. Gracias. Detesto que maten a Jonathan Kent. No sé por qué tienen ese morbo. Todo lo que teníamos que saber de Superman, que ya sabes, eso está, perfecto. Ahora, lo que hace mal para mí este texto introductorio es que rompe tajantemente la regla del cine de muéstralo, no lo cuentes, show don't tell, porque nos dice que Superman interfirió en una potencial guerra, en una invasión de un país a su país vecino, y nos lo tiene que primero decir ese texto, después los personajes lo comentan, e incluso está la escena de la entrevista entre Lois y Clark Superman, que es una escena que está muy buena, muy bien desarrollada, pero sea en el texto introductorio como en esa escena, nunca vemos este gran conflicto. Si esta es la pieza angular de todo lo que le va a pasar a Superman en esta semana, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no los tiene que contar él? Y ya vamos a ir a esa guerra, porque esa guerra es otro gran problema que tiene James Gunn. Y después nos cuentan que hace 3 horas el martillo de Moravia, el país inventado, atacó Metrópolis y atacó a Superman en represalia por su interferencia. Y hace 3 minutos Superman perdió su primera batalla, que no la vimos. Después sí lo vemos pelear contra
contra el martillo Moravia, pero son todas cosas que capaz tienen un punch, pero el punch hubiera querido verlo más que me lo digas. Bien, escena inicial es la que está en el tráiler. Superman, su perro Krypto, que la verdad Krypto está bastante bien. Esperaba que sea más insoportable de lo que es, pero no está tanto en la película como la gente dice que está. O al menos yo esperaba que esté mucho más. Y es genial porque Krypto no es su perro. Ese es probablemente el mejor gag, el mejor chiste recurrente de toda la peli. Es Superman intentando cuidar a este perro y la gente sorprendiéndose de que él tenga un perro y todo el tema alrededor del perro. Y al final, bueno, va a ver con spoilers, se explica toda la situación de Krypto. Bien, como dije, el primer acto intenta demasiadas cosas porque tiene que introducir a Superman, tiene que introducir a Krypto, a su fortaleza de la soledad, a Lex Luthor, a Luthor Corp, a estos dos países, este conflicto, el Daily Planet, todos los personajes del Daily Planet que agradezco muchísimo y me pondría de rodillas agradeciéndole a James Gunn que no solamente ponga a Lois, a Perry White, a Jimmy Olsen, que Jimmy Olsen me encanta, es un personaje que en los cómics me fascina y no tiene todas sus características acá, podrían haberle agregado un par más, pero es el Jimmy que yo quería, es el Jimmy que yo estaba esperando ver. La película me recompensó en un montón de cosas de mis expectativas, estuvieron en pantalla y al final no termina de ganarme al completo, lo voy a admitir, no me ganó completamente la película, pero un 75% hizo todo bien y es ese 25 extra que, bueno, pues bueno, no solamente esos tres personajes importantísimos en la vida de Clark Kent, así que así a Snyder, así por lo que le hizo al Daily Planet, sino que tenemos a Ron Troop, tenemos a Cat Grant y tenemos a Steve Lombard, que completan el eje y la ecuación de lo que es el Daily Planet. Son sus personajes secundarios y tienen lugar en una película de Superman, así que genial. No están desarrollados porque no hace falta, pero le dan condimento. De vuelta, la película tiene mucho espíritu, por todos lados le sobra espíritu, le sobran ganas, le falta mensaje, le falta al mensaje, pero bueno, tiene que introducir todas estas cosas, varias batallas en el primer acto, y puedo entender que sea un poco agobiante. Bueno, está la Justice Gang, que son la Liga de la Justicia de Maxwell Lord, que apenas aparece en la película, pensé que iba a estar un poco más presente, pero no. Tenemos a Guy Gardner, Green Lantern, Mr. Terrific y Hawkgirl, y después, bueno, está todo el tema de la prisión intergaláctica en el universo de bolsillo. Una vez que introdujo todo esto y nos puso por fin al hilo de lo que está pasando y lo que nos quiere contar, ya nos quedan claros más o menos qué personajes nos tienen que importar más que otros. Ahí es donde la película agarra ritmo, agarra viaje, agarra velocidad y se empieza a poner más entretenida, se empieza a poner mejor, empieza a importarme todo un poco más y transmite este sentimiento que en todos lados están diciendo parece un dibujo animado de los 90s, del sábado a la mañana, como Superman The Animated Series, o sea, Superman la serie animada, que es un pedazo de serie buenísimo. Ok, a mí me gusta más la de Batman, pero la de Superman es buenísima también, así que se siente mucho como ese dibujo animado. Sí, estoy totalmente de acuerdo y yo lo veo como algo positivo, pero más positivo todavía, se siente como la experiencia de leer una historieta de superhéroes, un comic book. Eso es lo que captura tan fielmente. Ahora bien, acá va a ser una opinión totalmente parcial. A mí me gusta leer cómics de superhéroes, antes más que ahora, pero después se volvieron bastante trillados, pero lo hace genial. Así que yo, como lector y fan del universo DC, voy a ver esta película y voy a sentirme que me metieron en el universo de DC por fin. Por primera vez, después de todas las películas de superhéroes de DC que vi, esta es la primera vez que siento que estoy en el universo DC. Es la primera vez que lo siento. Antes no. Definitivamente no con el DCU, que fue un desastre. Pero bueno, esa es una opinión totalmente subjetiva y parcial mía, lo admito. O sea, si alguien no lo sintió, y de hecho uno de mis amigos con el que fui hoy al cine no le gustó, la película le pareció horrible, le pareció pésima, le pareció repugnante, y esa es una de las cosas que tampoco le gustaron. Él no quería ver un comic book, a él no le interesan los cómics, le gustan los superhéroes en el cine. Ok, lo entiendo, es válido, pero está ahí. Y para mí es una de las cosas que la hace grande a la peli, para otros va a ser una cosa que las va a bajar. Ahora, lo que para mí es indiscutible son los personajes, los actores también, pero los personajes están muy bien, muy bien. David Corenswet hace un gran Superman. Pueden todos hablar del traje, todo lo que quieran, yo tengo mis críticas al traje, me encantan los calzones, definitivamente Superman tiene que tener calzones, es estético, corta con lo azul del enterizo. Yo le quitaría esos detalles, esas líneas que están en el azul, no sirven, no funcionan, y lo hubiera hecho un pelín más ajustado. No necesito que sea ajustado al cuerpo con pezones, no hace falta, pero un pelín me hubiera gustado un poco más. La S sí me gusta más la clásica que esa, pero bueno, James Gunn quería diferenciar a su Superman, pero no importa, lo importante es David Corenswet. Yo vi la película doblada al español porque no había otra opción, así que quiero morirme, pero por lo que vemos en los trailers, no solamente es la interpretación al estilo de All Star Superman de Grant Morrison, hay mucho de Grant Morrison acá, sino los tonos de voz, las inflexiones, cómo cambia no solamente de Clark Kent a Superman, sino esa persona en el medio que hay entre Clark Kent y Superman, que es las dos cosas, y que solamente le
puede mostrar a las personas que lo conocen. Rachel Brosnahan, me acuerdo cuando estuvieron mencionando todos los posibles nombres para la posible Lois Lane en el casting. Con David Corenswet no estaba tan seguro, había otras opciones que también me gustaban, pero con Rachel Brosnahan era ella. Apenas la mencionaron, apenas vi las fotos y todo el resto que venía atrás, dije, esa es Lois Lane. Y dio lo que yo esperaba de Lois Lane. Es una mina hermosa, pelo negro como corresponde, con personalidad, pero sin ser demasiado apabullante necesariamente, con un olfato periodístico que le sale los poros, porque está bien escrito como periodista, el personaje, digo, ¿no? No como la Lois Lane de Amy Adams, que se sentía siempre fuera de lugar en la película, que le faltaba ese carácter, pero bueno, todo para mí lo que hizo Zack Snyder es pésimo. Así que si ustedes son fans de Zack Snyder, los que están mirando, y obviamente van a odiar mi review y todo lo que estoy diciendo, bueno, válido, déjenme en los comentarios. Otro personaje, probablemente uno de los mejores actores de su generación, que es Nicholas Hoult, hizo un Lex Luthor perfecto. Es el Lex que yo estaba esperando. Me gusta la versión de Gene Hackman por ser clásica, por ser parecida al Lex Silver Age, pero no es el Lex moderno. Tampoco lo fue Kevin Spacey, que era una copia de Gene Hackman. Definitivamente no lo fue Jesse Eisenberg. Así que este es Luthor. Excepto algunas cositas hacia el final, y me gustaría entrar un poco en spoilers. Ya con esto que dije hasta ahora les quedó clarísimo qué es lo que opino de la peli. Lex me pareció que está perfecto, incluso usando las frases como el cerebro vence al músculo siempre. Esa es una frase de los cómics, re famosa de él. Tiene todo. Es pelado, es alto, es flaco, está bien vestido, tiene su empresa, odia a Superman porque le tiene envidia y tiene todo un diálogo en el que expresa realmente lo que odia de Superman. Y me encantó ese diálogo, me pareció brillante, me pareció que encapsula y captura perfectamente al personaje de Lex Luthor, ese personaje tan odioso de los cómics y de la serie animada también. Aunque en un momento, cuando hacia el final se está destruyendo Metrópolis y le dicen, bueno, ya está, ya perdiste, huyamos, le dicen sus subalternos, hay que parar la destrucción porque ellos lo pueden parar con un botón. Y él le dice, no, esta gente ya votó por Superman, apoyaron a Superman en vez de a mí, déjalos que se mueran, nos vamos a escapar a una ciudad que me importe algo, dijo él, ¿no? Que me parezca más importante. Y eso ahí me parece que es un error, es un buen chiste en la peli, a mí me dio gracia, pero entonces está mal adaptado el hecho de que Lex Luthor ama a Metrópolis. No es que ama al mundo, no es que él quiera ser el salvador del mundo, principalmente su ciudad. Metrópolis es suya. Él ayudó a construirla antes de que aparezca Superman. Metrópolis es un monumento, es un mausoleo. Ahí se quiere morir. Él quiere tener estatuas en todos los lugares de Metrópolis. Es la ciudad del mañana, la ciudad del futuro. Que el personaje diga que Metrópolis no le importa, va contra la fibra de él. No destruye la experiencia, por supuesto. Bueno, como dije, Jimmy Olsen, que es un personaje, no solamente el mejor amigo de Superman, que acá no está mucho más con Lois que con Clark o con Superman. Eso me parece que es un punto en contra. Y que, si bien tiene un reloj en la pulsera, nunca lo activa para mandarle una señal de auxilio a Superman. Me hubiera gustado ese detalle. No está, no la voy a matar a la peli porque no esté. Por todo lo demás, el personaje está bien, empieza de muy poco y va para arriba mal, rapidísimo, porque adaptaron un detalle de Jimmy Olsen que a mí me fascina, y es que el chabón tiene mucha suerte con las mujeres. Es un pelirrojo en la peli, más o menos, algo, no se nota tanto, pero está ahí. Eligieron un actor genial que justamente representa esto de que no es muy alto, no es atlético, tiene una cara bastante normal, y aún así están todas atrás de él. Tiene una fascinación con Jimmy, porque todo el mundo ama a Jimmy. Es así, es fácil. Y eso estuvo buenísimo. Otro punto muy en contra con este Jimmy. De vuelta, me encantó el personaje, 10 puntos para mí. Pero, nunca saca fotos. No tiene una cámara en la mano nunca. Y me quedé como, es el fotógrafo del Daily Planet. Raro. Todos los personajes están bien, todos, excepto dos. Hay dos que no me terminaron de convencer del todo. Terrific está bien, es bastante más gracioso que en los cómics, pero no importa. Guy Gardner está perfecto, irreprochable. No solamente la actuación de Nathan Fillion, sino cómo lo escribieron. Ese es Guy Gardner. Es exactamente como me lo imaginaba. Pero Hawkgirl, o sea, la chica halcón, tiene características de la chica halcón, pero no está tan desarrollada. No hay tiempo para ella. No me vendió tanto el espíritu, la actitud de Hawkgirl. No sé qué chica halcón es, la verdad. Hay un montón. Supongo que es Kendra Saunders. No queda claro. Me gustaría a futuro ver a los Tanagarianos. Y el otro es Metamorfo. Metamorfo es un personaje en los cómics que para la gente común va a ser súper oscuro. Para los que saben de DC es un personaje clase B, C, pero está en una segunda liga. Que es un personaje con bastante actitud. Sí, obvio, tiene su problema físico y no le gusta cómo se ve. Pero aún así no es un tipo tímido y con miedo. Es un chabón con bastante energía, impulsivo, comete un montón de errores. De hecho, se convirtió en lo que es por ser así, no por ser tímido y miedoso. E incluso tiene su sentido del humor bastante sarcástico. Acá eso no está. Este Metamorfo no es el Metamorfo de los cómics. Y me hubiera gustado un poco más esa actitud. Bueno, qué sé yo, es un personaje bastante de segunda. De vuelta, no la voy a tirar abajo la peli
por esto, pero son críticas que como fan de los cómics, así como la levanto en un montón de cosas, también la voy a hundir. Había un personaje más que quería mencionar. Creo que hay un marciano blanco en un momento de la película. No me quedó claro si lo es o no lo es. Lex Luthor le dice a Superman que a él no le gustan los marcianos. El otro le dice soy kryptoniano. Bueno, es lo mismo. Y está este coso blanco atrás de Luthor. Y la cámara como que le hace un primer plano. Así que me dio la impresión de que era un marciano blanco. Me encantaría ver a John Jones y todos los marcianos. Ahora, la trama. La trama es un poco complicada. Estaba dividida en episodios. Un episodio por cada día de la semana. De hecho, dicen que originalmente la edición de la película habían puesto los días de la semana como para que la gente lo entienda, pero versiones previas la audiencia reaccionó mal, así que Gunn las eliminó. Eso se nota cuál es cuál, o sea, qué día es qué día, está bastante claro los cortes. Y se supone que es una semana en la vida de Superman, y por eso arranca un poco en media res y termina en un momento donde, bueno, se terminó este conflicto. El malo es Lex Luthor. Me encantó el Luthor, pero ya estoy podrido con Luthor. Quiero otro villano, quiero a Brainiac, quiero a Mongul. Dame a alguien más, alguien distinto. Basta de Luthor, basta de Zod. Ya está. Superman tiene otros villanos. Desde 1978 hasta ahora, ninguna película de Superman enfrentó al personaje contra alguien que no sea Luthor o Zod. No cuento Superman 3. Y acá es donde entra el mensaje poco profundo de James Gunn. La película lo juega muy a lo seguro. Mucho espíritu, mucha potencia, mucho comic book, mucho superhéroe, mucho Superman. Y aún así la trama gira alrededor de que Luthor está confabulado con el rey, primer ministro, lo que sea de Moravia. Le vende armas a Moravia para que vaya a la guerra contra su vecino, que su vecino nos dicen, o sea, el país vecino nos dicen los otros personajes que viven bajo una dictadura, pero discuten Lois y Clark este punto, que puede ser en realidad una dictadura o no, según quien lo diga. Lo dice Moravia. Moravia también es una especie de dictadura, pero Moravia es aliado de los Estados Unidos, el otro no. Y entonces Luthor quiere que Moravia vaya a la guerra, no solamente para venderle las armas, sino para que conquiste todo, le dé la mitad del país a él, porque hay recursos, hay petróleo y un montón de otras cosas. Ok, ajá. Que eso es un poco los planes estúpidos del Luthor original de Jim Hackman, que quiere tierra. Y después cuando vemos estos conflictos y toda esta idea de que en internet se dicen ciertas cosas y este conflicto puede hacer una alegoría a Rusia invadiendo Ucrania o Israel y Palestina y un poco de todo, y como estás tocando temas sensibles, James, lo haces muy superficial y muy infantil. Todo lo que tenía que ver con el conflicto entre Moravia y el otro país me pareció bastante pelotudo. Voy a ser honesto, me pareció estúpido, me dio un poco de vergüenza ajena. Todo el resto de la película estaba bien, pero cuando íbamos a estas escenas, a estos lugares, a este conflicto, me daba cringe. Y especialmente cuando al final el ejército de Moravia va a atacar el otro país y el otro país lo defiende en una banda de campesinos con palos. ¿Qué? Y nunca nos explican por qué el otro país es malo o es bueno o qué. ¿Qué clase de gobierno tienen? ¿Cuál es el gobernante? ¿Por qué el gobernante de ese país nunca dice nada? Entonces siento que tiene un poco para el lado de Palestina, porque sí, estamos viendo al gobierno que ataca, pero no al gobierno que se defiende. Entonces me estás diciendo que no hay un gobierno que se defiende y que es la gente. Así que en un punto James Gunn se puso súper político diciendo que Superman intervendría en Palestina. Y cuando los cómics se ponen muy políticos y se meten en el tema geopolítico y demás, haciendo paralelismos con lo actual, la cagan. Porque estos guionistas no entienden tanto ese tema, se están metiendo en un terreno bastante arenoso y los superhéroes no están para esto. Porque si no lo haces demasiado real, yo compro al Kaiju, compro al otro superhéroe, compro a todo, pero no me hagas pensar que Superman intervendría en un conflicto, porque es verdad, pero ahí ya estamos entrando en Homelander, estamos entrando en otro tipo de superhéroe. Y el mensaje de Gunn de vuelta me suena como que es muy débil. Todas las características de Superman, esperanza, optimismo, heroísmo, está buenísimo, compro, ¿qué más? De vuelta, la peli, 75%. En ese 25% meto lo otro. Bien, otra cosa más, Lex Luthor crea un universo de bolsillo donde pone esta prisión para superhumanos, metahumanos. Está buena, me gustó. Es una escena un poco larga, cuando se tienen que escapar, un poquito larga, pero tiene sus buenos momentos. Ahí Luthor mata literalmente a alguien, me pareció buenísimo porque es un villano que de repente me cambió la peli. Yo pensé que iba a ser un poco más suave en muchos aspectos, venía siendo suave y de repente va y le mete un tiro en la cabeza a alguien, lo cual me pareció genial. Y es este universo de bolsillo el que termina creando el cataclisma al final, que se va a consumir el planeta Tierra con un agujero negro, bla bla bla. Ok, por lo menos no es un rayo en el cielo, así que bien. Y después el otro twist es que Ultraman es un clon de Superman, es lo que todo el mundo estaba pensando. De hecho, es curioso que esta película haga este twist y The Boys
Este clon de Superman, que es bastante estúpido, yo interpreto que es Bizarro. No dicen que es Bizarro, no se ve como Bizarro, pero Luthor le dice que lamentablemente, si bien genéticamente es igual a Superman e igual de poderoso, es bastante idiota. Más idiota que Superman para él, pero sí es bastante idiota y no puede ni hablar. Y también, ya que estoy hablando de eso, me gustó mucho que Superman no sea tan poderoso. Es muy poderoso, lo vemos hacer cosas de un super tipo, es más poderoso que todos los demás. La película dice que él es el más poderoso de todos, pero sus niveles de poder están muy disminuidos. Genial, gracias. Así la gente no se queja más con que el tipo es un dios indestructible, como el de Henry Cavill, que la verdad nada lo podía parar. Acá sí, acá está mucho más tranquilo, lo hacen mierda, está genial, aún así gana. Es como el Superman de la serie animada. ¿Es poderoso? No tan poderoso. La película yo la compararía con Avengers 1, sí, curioso. Tiene bastantes personajes distintos. También tarda en arrancar Avengers 1, tiene que introducir un montón de cosas, poner al día a un montón de personas que no vieron películas anteriores o que no conocen a ciertos personajes, hasta que empieza a arrancar y termina en un buen tercer acto. Esto diría que es muy parecido a eso. Las dos aparte sientan las bases para un nuevo universo. Paréntesis, había algo que me dejé sin comentar, que me hicieron acordar recién en el stream, y por eso estoy así, y por eso está todo un poco cambiado, falta una luz, bueno, no importa. Los padres de Superman, los padres kryptonianos, Jor-El y Lara Lor-Van, aparecen en la película en holograma. Jor-El interpretado por Bradley Cooper en un cameo. Está bien, al principio solamente hacían un mensaje que le habían mandado en la nave a Kal-El, y el mensaje estaba roto. Estaba solamente la primera mitad, que le decían que tenía que ser bueno, inspirador, esperanzador, etcétera, etcétera, etcétera. Y después Luthor, cuando se mete en la Fortaleza de la Soledad y se roba esta información, se roba este mensaje, la ingeniera consigue arreglar el mensaje, recupera la parte rota, y ahí los padres de Superman le habían mandado también a la Tierra para que la gobierne. O sea, le habían dicho que los humanos eran débiles, tontos y tenían que ser ayudados, pero aparte de ayudados tenían que ser ayudados desde arriba, gobernados, en vez de solamente inspirados, y que incluso él tenía que reproducirse con la mayor cantidad de mujeres posibles para que su estirpe se expanda por el mundo y que así sobrevivan los kryptonianos. O sea, tener un harén. Right. Y esto lo usa Luthor para atacar la imagen de Superman. Me pareció un elemento narrativo muy interesante porque realmente ponen en jaque a Superman, porque es una grabación real. Es lo que más afecta personalmente a Superman en toda la película. Hace ver bastante mal a los él. La verdad es que los deja re mal parados. Es otra cultura, pero bueno. Mi único problema con esto es que no se resuelve mucho, porque todo el mundo acepta que la grabación es real. Incluso Mr. Terrific dice que toda la gente que la revisó es verdad. O sea, es así. Es verídica. No sé cómo podían revisar una grabación kryptoniana, pero bueno. Y Superman mismo acepta que esto es real porque al final aprende de esto y en vez de escuchar a sus padres kryptonianos en la fortaleza para relajarse, empieza a escuchar a sus padres terrestres, los Kent. Y eso está bueno, es una linda transición. Naturaleza versus crianza. La película tiene mucho que ver con esto y es un tema interesante, pero poco desarrollado, e incluso la opinión popular al respecto no vemos que haya cambiado demasiado. O sea, la gente ahora ama a Superman, le piden perdón a Superman, pero esto que pasó acá es real. Entonces es creerle a Superman que él nunca había escuchado el mensaje completo. Queda suelto, es algo que queda suelto. Superman aprende algo al respecto, pero la gente no. Y es fuerte, la verdad que es fuerte, obviamente. Deja mal parados a Jor-El y Lara Lor-Van. Pero bueno, es de las cosas que mucho espíritu, poco desarrollo. Y a todo esto, quédense para el final, no las escenas post créditos, sino para el final, porque aparece Supergirl. Y me encantó la aparición de Supergirl. Y nos enteramos de que Krypto en realidad es el perro de Kara, no de Kal. Me gustó mucho eso, me gustó mucho. Entonces, Superman de James Gunn no es una obra maestra, pero funciona. Y eso, en el contexto actual del cine de superhéroes, es más de lo que muchos esperaban. Funciona como carta de presentación para el nuevo universo DC, funciona como homenaje al legado de Superman y, sobre todo, funciona como recordatorio de que todavía se pueden contar historias con esperanza, sin cinismo, sin nihilismo y sin depender solo de explosiones y chistes cada 5 minutos. Sí, hay cosas por pulir. Su mensaje aún no cala tan hondo como debería y a veces parece contenerse demasiado en busca de aprobación. Pero hay corazón, hay verdad, hay justicia. Y después de tantos años de intentos fallidos, tal vez eso sea justo lo que Superman necesitaba. Pregunta polémica. 2 preguntas. ¿Cuál es su película favorita de Superman? ¿Y cuál es su Superman preferido? Sea en acción en vivo como en animación. Déjenmelo en los comentarios. Si les gustó este video, esta review, déjenle un like, así YouTube la comparte a otras personas. Y si les gusta mi contenido, mi canal y lo ven seguido, consideren suscribirse. Les recomiendo la última review de una película que hice de Marvel y dejo este espacio para la próxima película del DCU, a ver si me acuerdo de cambiarlo. Nos estaremos viendo con el próximo video y ¡corte!